Hola amigos, un saludo cariñoso, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de superpoderes, pero no referidos a los seres humanos, sino a los extraterrestres. Y lo que voy a contar es una historia real y verídica que tuve que investigar hace 25 años más o menos. También es verdad que mis canas garantizan de que por lo menos hace 25 años todavía estaba en estos temas. Se trata de una buena amiga mía, una excelente persona llamada Roser. Vivía en Cataluña, vive en Cataluña. Y digamos que se aficionó al tema OVNI con la moda del contacto que surgió en aquel tiempo, por ejemplo, por la misión Rama. Sisto Paz y los seguidores pusieron en marcha la idea de misión Rama, por la cual se podía contactar con extraterrestres. En aquel tiempo también existía la Fraternidad Cósmica, existía el movimiento raeliano, había una serie de grupos que procuraban o intentaban conectar con los extraterrestres. No era fácil. Y de hecho me acuerdo muchas veces subir al monte porque nos había sido citada el encuentro o la cita con ellos a través de un contacto, de un guía, de una persona que tenía facultades telepáticas, y os puedo asegurar que salvo una vez, el 99% de las otras veces, por no decir más de un centenar, pues no vinieron. Y siempre había una respuesta en el mismo contactado que hacía la psicografía o la ouija o lo que fuera, decía, no estáis preparados. Y como no estábamos preparados, bajábamos del monte con un frío del diablo. Yo vivía en el norte, y encima de no venir los extraterrestres, nosotros muertos de frío, y encima con el sentido de culpabilidad de que éramos tontos, porque no estamos preparados. Bueno, no quiero meterme en ese fregado. Roser era aficionada a buscar esos contactos, y efectivamente tuvieron varios avistamientos. Hasta ahí todo bien. Yo creo que el 99% de las personas que van al monte ven algo. Luces, extraterrestres, de todo. Si se mira, se encuentra. Hay miles, millones. Roser y su grupo entran en contacto visual con una serie de naves y su vida parece transcurrir normal. El problema es que ella, mi amiga, que trabajaba en unas bodegas muy famosas de Cataluña, empieza a recibir notas, llamadas telefónicas diciendo, oye, te he visto en la Rambla o te he visto en tal sitio, mientras que ella estaba en la oficina. Es decir, la habían duplicado. O esto parecía que era real, es decir, la habían duplicado porque tenía testimonios de su presencia en uno, otros o 5 sitios durante toda la semana, y ella estaba en la oficina. Era imposible. Le llegó a preocupar este tema. Lo más gordo fue que una de las veces, mientras ella estaba trabajando en la oficina, además es fácil demostrar esto porque tenían un acceso mediante tarjeta, y la salida y la entrada estaban registrados, y luego el guardia de seguridad pues sabía perfectamente que estaba en tal fecha, en tal hora, en tal momento. Uno de los días, un amigo suyo encuentra a Roser en una zona y le dice que le lleve en el coche. El amigo, encantado, le lleva en el coche a Roser, pero extrañamente Roser le pide hacer el amor. Este chico se queda alucinado porque ese comportamiento no era propio de Roser. No accedía a conceder ese tipo de cosas, o no era su personalidad. Y hicieron el amor. Y ahí acabó la historia. Al cabo de unos días se vuelven a encontrar y le dice Roser, me tienes que dar explicaciones de por qué de repente, contra todo pronóstico, vienes y me pides que te haga el amor. Y yo encantado, pero... Y ella le dice, tú estás tonto. Yo no, contigo no haría el amor nunca, o no he hecho el amor en tal fecha. Imposible. Bueno, tuvieron que ir a comprobarlo, efectivamente, que ella estaba en las bodegas, mientras que su amigo estaba haciendo el amor. ¿A quién? A ella no. A un duplicado exacto, que reproducía emociones, sentimientos, palabras y acciones. Empiezan a investigar y se dan cuenta de que durante 2 o 3 semanas ha sido duplicada y ha sido vista Roser en 2 sitios a la vez. Uno era ella, en el otro sitio quien estaba. Otra de las veces ocurrió estando en su casa. Vino a dormir una amiga, estaba en su habitación, ella en la suya.
A la mañana siguiente se despertó con una pequeña cánula en la zona ovárica. ¿Quién le había metido en la zona ovárica una cánula a su amiga? Se quedaron asombradas, se alucinaron y empezaron a preocuparse realmente. Me mandaron las notas testimoniales de los testigos, de las personas que estuvieron allí, y efectivamente se pudo comprobar que Rousseau había sido duplicada. Y además había sido utilizada como un reclamo para atrapar esperma humano y llevárselo no sabemos dónde. En un momento determinado, Rousseau se ve invadida y se ve molesta porque contra su voluntad ha sido replicada y además utilizándola en algún tipo de actividad que ella realmente no hubiera consentido jamás. Hasta aquí la historia. Está publicada, la publicamos en su momento en nuestra asociación cultural hace unos años. La he recordado ahora porque sigue habiendo el mismo hábito de salir fuera al monte o a otros sitios, citado por uno u otro contactado o por uno u otro supuesto mensaje para ver a los extraterrestres. Es muy peligroso. Yo diría que no fuera nadie. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar no con el problema de Rousseau, sino más graves, más peligrosos. No creo que las entidades superiores realmente que merece la pena, que están aquí ayudando, se presten a ningún tipo de esos espectáculos. Eso es más bien circense. Y se utiliza por parte de algún personaje para reforzar su capacidad de comunicar cosas o de estar en la palestra de la primera línea del contactismo. Los extraterrestres superiores no se dedican a eso, no se dedican a dar espectáculos. Y si se dedican a ello, a mí no me interesan, o a cualquier persona sensata no. Hacen otras cosas mucho más importantes y mucho más trascendentes. Si quieren algo, tener la seguridad que van donde la persona y sin citarle previamente, lo mueven como si fuera una hoja, o le invitan, o le inducen, o le entrevistan, porque al fin y al cabo, como seres humanos y teniendo las facultades que tenemos el derecho de reclamar que se pongan a nuestra altura si quieren algo de nosotros. En este caso, vamos a hablar de estas entidades. ¿Qué capacidad, qué poder tienen para duplicar a una persona, no en el aspecto físico, porque incluso biológicamente se podría intentar aquí en el planeta Tierra con la tecnología que tenemos, sino cómo transmiten a Rousseau las emociones, los sentimientos, las pautas, los recuerdos? Porque el chico evidentemente si hubiera detectado un comportamiento mecánico o tipo robótico, es decir, está poseída y se mueve, se hubiera dado cuenta. ¿Qué va? Yo tengo el testimonio del chico, me dice, no, era absolutamente Rousseau. Pero es que Rousseau estaba en las bodegas, era imposible. ¿Cómo han podido transmitir emociones? Ya no digo el cuerpo, como he insistido antes, sino emociones, sentimientos, recuerdos. ¿Qué poder? ¿De quién estamos hablando? De unas entidades con un poder inmenso. ¿Buenas o malas? ¿Positivos o no? No lo sé. No hemos podido acceder más que a esa información y no sé ni los motivos ni qué pasó con ese semen que viajó al espacio. Es curioso el tema. Bien, la idea es hablar de esos supuestos superpoderes. Por todos estos años de investigación yo he descubierto una serie de elementos que les caracteriza su poder y que voy a resumir ahora enseguida a continuación. Vamos a ilustrarlo un poquito para que os sea divertido. Esto es parte ínfima de lo que pueden conseguir. Son extraordinarios. Estamos hablando de seres que nos llevan millones de años de evolución. Varios millones de años, o varios miles de millones de años. En fin, os dejo con la pequeña nota, el pequeño reportaje. Lo mismo que en la Tierra evolucionamos hacia una tecnología sofisticada y poderosa, diversas civilizaciones extraterrestres han conseguido elementos tecnológicos que a nuestros científicos simplemente les pueden alucinar. Veamos alguno de estos ingenios. Algunos extraterrestres han conseguido superar la capacidad del camaleón para pasar desapercibidos a tal nivel que pueden presentarse ante ti
y aparecer ante tus ojos con una presencia absolutamente distinta a la suya real, pudiendo producir en tu percepción consciente e inconsciente atracción o repulsión instantánea. Esto lo consiguen activando en tu propio cerebro la base de datos de la que dispone el ser humano. Es decir, si tú tienes en tu memoria una imagen angelical de un extraterrestre, ellos activan en tu cerebro esta imagen, aunque la fisonomía de este ser puede ser repulsiva a nuestra concepción. Lógicamente, también pueden activar la figura más agresiva o negativa de las almacenadas en tu cerebro. Es por esto que en diversas actuaciones de seres superiores en la Tierra o de seres programados por ellos, los testigos los describen de diversa manera y forma. Esta capacidad de emitir una imagen sobre el testigo ha dado origen a la leyenda de los reptilianos, es decir, seres que se revisten de una imagen angelical, aunque su apariencia para nosotros sería grotesca o diabólica. Otro elemento que también suelen emplear con mucha frecuencia es poner a una persona una careta astral, es decir, no sobre el cuerpo físico, sino sobre el cuerpo etéreo del ser humano. Esta tecnología hace que estos seres, como en el caso de Jesús, el Cristo, ejerzan un magnetismo o atracción sobre las personas que les observan. Incluso se da la paradoja de que el propio sujeto se mire a un espejo y se vea igual que siempre, incluso enfermo o mermado, mientras que los testigos lo ven bello, radiante o con una extraña atracción y magnetismo. Otro prodigio, esta vez no sobre las personas sino sobre las máquinas, lo consiguen con sus propios vehículos, los llamados ovnis. Se trata de la capacidad de concentrar la materia, es decir, mientras que nosotros en nuestra dimensión vemos un ovni de 15 o 20 metros de diámetro, una vez que podemos acceder dentro del mismo, podemos recorrer cientos o miles de pasillos, plantas, estancias o habitaciones de miles de metros, incluso kilómetros de extensión. ¿Cómo es posible que un vehículo de 15 metros de diámetro sea en realidad cientos de kilómetros de diámetro? Y por seguir en el mismo argumento del ovni, estos seres han conseguido un sistema de pilotaje excepcional. Lo llaman ideomotor, es decir, el ovni va o viene siguiendo el impulso mental del piloto, sin activar mandos, ni células, ni ningún otro elemento. La máquina es la terminal del cerebro del piloto y se funde con éste en velocidad, en acción y en posibilidades impensables para nosotros. Otras civilizaciones son capaces de duplicar el cuerpo físico de un sujeto, poniéndolo en circulación sin que ninguno de sus vecinos o familia vea la diferencia. Este fenómeno se ha dado con frecuencia con determinados santos antiguos de la Iglesia Católica, como el propio San Isidro Labrador, que permanecía rezando en la iglesia mientras que su doble estaba arando con los bueyes en el campo. Los mismos fenómenos se dieron con San Francisco de Asís, San Antonio de Padua o San Martín de Porres, San Juan Bosco y otros tantos, y no solo en la cultura judeocristiana, sino en otras tantas culturas y religiones. Los extraterrestres poseen tecnología capaz de regenerar el cuerpo físico hasta el límite de la propia inmortalidad. Tal es el caso del famoso sarcófago de la película de Stargate, película de ciencia ficción que, sin embargo, recoge la tradición antigua de la historia egipcia, donde se habla de los primeros reyes del imperio que vivían miles de años con el mismo aspecto físico y que penetraban en una especie de sarcófago, como en el que recoge la leyenda del combate entre Set y Osiris, y el famoso ataúd mágico donde penetró este último. Dice la leyenda que una vez dentro del sarcófago Osiris, Set despedazó a su hermano y esparció sus pedazos por los confines de la tierra. Seguramente esta leyenda nos está hablando de que el propio cofre era sin duda una puerta interestelar para viajar en el tiempo.
Y esta idea de viajar en el tiempo encierra la evidencia científica que a la velocidad de la luz o incluso a más velocidad, el organismo físico no envejece. Varios testigos hablan de que fueron raptados y llevados a una especie de nave espacial de dimensiones gigantescas, donde permanecen los durmientes. Estos durmientes son seres de distintas civilizaciones prácticamente inmortales que acuden a esta extraña estación, dejan su cuerpo físico en hibernación o estado cataléctico en una especie de sarcófagos, mientras que desprenden su espíritu para compenetrar a un ser humano en nuestro planeta o simplemente compenetrando a un robot biológico realizado con una perfección absoluta y que duplica a un ser de nuestro planeta, tal y como sucede en la película Avatar. Lo mismo que existen seres de otras galaxias que acuden a visitarnos, se dan también seres que viven en universos paralelos con distintas densidades de materia. Incluso hay seres que viven en la dimensión del tiempo, pasando del futuro al presente o al pasado y en forma instantánea. Existen civilizaciones que nos crearon en el pasado, pero ellos viven en el futuro, y para vigilarnos envían sincronizadores u ojos vigilantes de naturaleza astral que les envían imágenes, sensaciones y los propios sentimientos de los seres humanos que ellos reciben en su dimensión. En casi todos los casos de contacto con civilizaciones superiores, los testigos afirman recibir el mensaje o el comunicado de los seres que entrevistan en su cerebro en forma telepática, puesto que no mueven los labios ni emiten sonido alguno en dichas conversaciones. Respecto de sus armas, no se sabe gran cosa. Al parecer, hace miles de años, tal y como recogen diversos textos de distintas culturas, hubo una guerra entre ellos y emplearon energía atómica o elementos de alta destrucción. Pero estos seres no parecen ser de una alta evolución, puesto que tal y como recogen los textos del Mahabharata y el Ramayana, indios, estos dioses cohabitaban y emparentaban con los humanos, favoreciendo a unos sobre otros. A este respecto, hay investigadores que aseguran que tales guerras no eran de los propios dioses o extraterrestres, sino de los ancestrales pobladores de la Tierra en los míticos continentes Atlántica y Lemuria. Hay un testimonio de un contactado italiano que a la pregunta de cuáles eran las armas que empleaban, ellos respondieron: no tenemos armas ofensivas, sino defensivas. Para que te puedas hacer una idea, uno de nuestros rayos podría convertir de un solo impacto vuestra luna en polvo. Dentro de esta lógica de no agresión, se dice que podrían absorber la energía vital de todos los seres vivos del planeta en pocos minutos, dejando postrados tanto a los humanos como hasta el último microbio de nuestro hábitat planetario. Se tienen testimonios fidedignos de militares que hablan de cómo los ovnis convertían las bombas atómicas almacenadas en los silos subterráneos en un amasijo de chatarra, degradándolos a nivel de polvo en pocos segundos. En cualquier caso, nos visitan muchas civilizaciones y el nivel ético y tecnológico de cada raza es distinto según sea su evolución. Bien, hasta aquí el reportaje. No sé si os ha gustado, pero son testimonios directos, fidedignos, de lo que vivimos en su día y lo que investigamos posteriormente. La idea es tener mucho cuidado hacia dónde vamos y a qué mensajes o con qué ideas vamos a un contacto u otro, a un avistamiento u otro, o seguimos a tal o cual personaje. Usar el discernimiento. A veces el entusiasmo nos ciega, y si no podemos por nosotros mismos, buscar siempre el contraste con vuestros seres queridos, con vuestros amigos, porque podíamos hablar de otros aspectos del contacto muy duros, muy difíciles, que han terminado incluso con la muerte de las personas o de los testigos.
En fin, la idea era hablar de superpoderes y no poneros tristes. Nada más, os mando un saludo cariñoso y hasta el próximo día en nuestro canal. Gracias por acudir.